Bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos en el podcast del Hospital San Juan de Dios y hoy tenemos un tema interesantísimo, pues vamos a hablar de una enfermedad muy frecuente y una de las que quizá causa un dolor muy, pero muy intenso. Les estoy hablando nada más y nada menos que de la litiasis renal, más conocida como piedras o cálculos en el riñón. Se estima que 1 de cada 10 personas presentará un cálculo renal en algún momento de su vida y muchos pacientes volverán a tenerlo si no modifican sus hábitos. Para conversar sobre este tema, hoy nos acompaña un destacado especialista de nuestro hospital. El doctor Juan Sebastián Chacón es experto en urología. Le damos la bienvenida a este espacio. Él nos explicará cómo se diagnostica y cómo se tratan estos cálculos renales. Doctor, qué gusto conversar con usted. ¿Cómo está, Gaby? Muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto venir y hablar de temas muy importantes para nuestros pacientes. Bueno, diagnóstico, tratamiento y sobre todo prevención, que es lo que más nos gusta tratar en este espacio. Hoy usted nos va a ir dando el paso a paso. Cuéntenos, cuando escuchamos los cálculos renales, enseguida nos imaginamos esa piedra en el riñón, pero ¿qué es realmente tener un cálculo renal? Un cálculo renal es un depósito sólido de la orina, ¿sí? Cuando la orina se consolida, digamos, por falta de agua del paciente, estos cálculos se van acumulando en la vía urinaria, especialmente en el riñón, urétero, vejiga, y pues causa problemas a los pacientes. Doctor, ahora en cuanto a estos cálculos, ¿pueden ser de diferentes tipos o hay uno solo? Bueno, el más común es el cálculo de oxalato de calcio, es el más común que tenemos, pero también hay por exceso de ácido úrico, por cistina, por fosfato de calcio. Eso vamos viendo según el paciente vaya presentando y según lo vayamos valorando, pero el más frecuente es el oxalato de calcio. Doctor, la pregunta que creo que sus pacientes le harán cuando llegan a la consulta, ¿por qué aparecen estos cálculos? Y bueno, también, ¿quiénes son más propensos a sufrirlos? Bueno, la causa más frecuente comúnmente se conoce que es la falta de agua. Sí, cuando un paciente no toma mucha agua, este sedimento de la orina se va acumulando en la vía urinaria y pues se presenta los cálculos. También puede ser por exceso de sal, por algunas otras alteraciones metabólicas, por ejemplo, un hiperparatiroidismo primario, algunas alteraciones del calcio, del fósforo, del magnesio y también algunas otras alteraciones, enfermedades crónicas, por ejemplo, la obesidad. Muy bien, son algunos factores entonces, ¿no? Y algunos de ellos que podemos evitar en su mayoría. Doctor, ¿cuáles son los síntomas? Cuéntenos un poquito cuando este cuadro inicia, porque a ver, ¿quién ha sufrido este cálculo ya? Y lo sabe, lo describe como uno de los dolores más intensos. Sí, cuando un paciente tiene un cálculo renal puede tener o no tener molestias o tener una molestia muy sutil. Algunos pacientes creen que es un dolor muscular de la espalda o de algún otro órgano, o debutar con un cólico renal. Cuando debutamos con un cólico renal, los pacientes nos dicen que es el peor dolor que tiene en su vida, comparable con romperse un hueso, y es realmente es una urgencia urológica tener un cólico renal por un cálculo. En el momento en que llegan con ese dolor y usted ya dice esto es la urgencia urológica que nos menciona, ¿qué se hace? ¿Hay que operar o qué pasa con el paciente? Lo primero que tenemos que hacer, como cualquier otra urgencia, es hacer una historia clínica del paciente, preguntar sus antecedentes, cómo comenzó el dolor, porque tenemos que ir descartando, no ir directamente a un dolor de cólico renal por cálculo, sino también tenemos que descartar otras causas. En mujeres, un embarazo ectópico, una rotura de un quisto ovárico, una apendicitis. O sea, tenemos que primero descartar con una exploración física adecuada y después vamos a estudios según el paciente vayamos valorando. Ahora, doctor, aparte de este dolor intenso, ¿no?, que ya entendemos paraliza al paciente, ¿existen otros síntomas que acompañan este malestar y que digan, por ahí puede ser la cosa? Sí, es el dolor, alteración en la frecuencia urinaria, infecciones a repetición. Por ejemplo, pacientes que ya tienen cálculos recidivantes, que
Dicen, ya tuve un cálculo hace 2 años y me parece que es otro. Eso nos orienta mucho a diagnosticar litiasis de la vía urinaria. Ahora, se puede confundir, usted decía, por ejemplo, en las mujeres con otras cosas. Yo he escuchado, y no sé qué tan cierto es, que se confunde mucho con dolor de espalda. Y la gente dice, ay, a lo mejor es por estrés, por mala postura, por cansancio. ¿Puede darse este caso? Sí, porque no es que el dolor siempre se localiza justo en el riñón, en la parte donde está la piedrita. No, es un dolor que va a la ingle, va al hombro, va hacia la parte del estómago. Algunos pacientes, especialmente hombres, les duele los testículos, les duele la pierna. Y eso a veces dificulta el diagnóstico, pero a la final, pues ahí estamos para poder distinguir entre todas las causas cuáles. Doctor, las personas que padecen con frecuencia, en algunos casos desde la niñez, a lo mejor de enfermedades de las vías urinarias, de infecciones recurrentes, ¿pueden ser propensas también a desarrollar estos cálculos o quizá no tiene mucho que ver? Claro, en los niños sí se puede presentar cálculos, especialmente, y sí he visto muchos niños que tienen alteraciones ya congénitas metabólicas del metabolismo del calcio, sí, del fósforo, y que sí pueden presentar a un niño un cálculo renal. Y es algo que tenemos que saber distinguir y realmente se puede tratar también en un niño un cálculo renal. Y en las mujeres igual. Doctor, ¿se puede tener solamente un cálculo en el riñón, digamos así, o se puede dar el caso de que haya varios cálculos y de que sean incluso en los dos riñones? Sí, generalmente decimos que un paciente que tiene una piedra en un riñón tiene 60% de probabilidad de volver a formar piedras dentro de los primeros 5 años. Y esa piedra no es que se va a presentar justamente en el mismo riñón, se puede presentar en el otro riñón, se puede presentar en los dos al mismo tiempo. A veces les duele el uno, total el otro está peor. O sea, sí puede pasar. Doctor, aquí lo que más nos gusta en este programa es hablar, por supuesto, de salud y también de prevención, que es la razón de ser de nuestro podcast y de cada uno de los espacios en los que contamos acá en el hospital. ¿Cuál es la forma de prevenir el cálculo renal? La forma de prevenir el cálculo renal primero es tomando agua. Sí, sí. Vamos a tomar agua, por favor. Sí. Que con esto nos sentimos regañados ya. Y entendemos que es muy necesario hacerlo. Paso 1. Primero, tomar agua. O sea, si usted realiza ejercicio, si está en un medio caluroso y no toma agua, pues obviamente la orina se va a concentrar más y eso va a causar más sedimentos. Y si esos sedimentos no se eliminan adecuadamente, pues vamos a tener problemitas de cálculos de piedras. Sí. Esa sería como la principal forma de prevenir. Y es muy fácil, ¿no? Y sencillo, y quizá nos olvidamos, no lo hacemos por diferentes causas. Sí, muchas veces nos mal acostumbramos o creemos que solo con el líquido que tomamos en el desayuno, en el almuerzo, es suficiente, pero no, realmente, como hemos escuchado desde siempre, necesitamos tomar al menos 2 litros de agua todos los días, o sea, además de lo que tomamos en las comidas. Muy bien, creo que es una excelente recomendación que hay que tomar en cuenta. Doctor, hay un mito, no sé si es un mito, es una verdad, pero dice cuando tiene cálculo renal, tome bastante cerveza o tome agua con limón para que pueda expulsarlo más fácilmente, para que el cálculo se rompa. ¿Le han dicho dentro de sus consultas? Sí, verá, la cerveza es un diurético, lo que hace es que uno orine más y puede, tal vez, que si uno tiene una piedrita que está en probabilidad de salir, si tomamos, o sea, si es un diurético, el paciente va a orinar y tal vez esa piedrita salga, pero realmente que la cerveza destruya la piedra, que la cerveza evite formar piedras, que las bote cuando la piedrita está atorada o está en el riñón y no se puede hacer nada, realmente no, es completamente un mito. Y en cambio lo del limón, pues nos podría ayudar porque tiene citrato para algunas alteraciones, pero no para todas. Eso tenemos que ir valorando. Doctor, pasándonos un poquito al tema de la alimentación, que también es importante dentro de la prevención, ¿cuáles serían quizá los alimentos que usted diría, estos deberíamos evitarlos, consumirlos en menores cantidades si es que queremos prevenir este tipo de problemas? Verán, por ejemplo, mucha gente dice no tomes leche, no tomes yogur porque te van a salir piedras. Y no es tanto verdad. ¿Por qué? Porque el cuerpo, al no recibir calcio de
de los alimentos va a buscar este calcio de otras formas. Y si la alteración del paciente, o la razón por la cual formó piedras, no fue una alteración del calcio, pues el mismo paciente se está, digamos, está desregulando su metabolismo y va a formar piedras, pero de otras cosas también. Ahora, por ejemplo, si el paciente tiene un exceso de ácido úrico, pues ahí sí vamos a recomendar bajar la ingesta de carnes rojas, de vísceras de animales y todo eso, porque pues sí va a elevar el ácido úrico. Muy importante, ¿no? Darles estas recomendaciones. Doctor, también, por ejemplo, dicen cuando toman a lo mejor suplementos o vitaminas o ciertas proteínas, dicen, no, eso le puede generar cálculo. ¿Qué tan real es? Por ejemplo, a los deportistas o a la gente que le gusta hacer ejercicio, que toma creatina especialmente, está 100% demostrado que la creatina no genera piedras en los riñones, no altera la función renal tampoco, entonces eso es realmente otro mito. Es un mito, ¿no? Muy bien, y sobre todo si están recomendados por especialistas, por nutricionistas y bien asesorados, pueden seguir con estos suplementos. Doctor, quisiera que le dé un mensaje final a la gente que nos esté escuchando, a los que de pronto ya por ahí han tenido un cálculo, ya saben lo que es, a los que nunca lo han tenido, ¿qué les diría usted? Primero, si usted ya tuvo un cálculo, tiene una alta probabilidad de volver a formar piedras. Entonces, el plan no es operarlo a cada rato, tampoco es que esté sufriendo dolores a cada rato o que peor aún su función renal se va involucrada. Entonces, tiene que tener una valoración por un médico especialista para que sepamos qué alteración de todas las que puede tener tiene y poderla tratar y que no se vuelva a presentar este problema. También siempre hay que tomar agua, siempre hay que hidratarnos, no importa si no tenemos sed, siempre hay que estar tomando agua, especialmente si hacemos ejercicios, si vamos a la playa, estamos en un día caluroso, hay que hidratarnos. Muy bien, no se salten esa recomendación. Doctor, ¿con qué frecuencia hay que visitar al urólogo? Y esto para hombres y mujeres. Para hombres y para mujeres yo creo que... O sea, depende de la patología que estamos tratando, que estamos viendo, pero mínimo una vez al año visitar para mínimo hacer un examen de orina y ahí podemos diagnosticar muchísimas cosas. Doctor, muchísimas gracias por ser parte de este episodio de nuestro podcast. Lo esperamos en próximas ocasiones. Muchísimas gracias. Muy bien, nosotros les dejamos con todas estas recomendaciones que el doctor Chacón nos ha brindado y ya saben, siempre los mejores especialistas están aquí en el Hospital San Juan de Dios. Hasta la próxima.